A mí lo que me interesaría empezar a destacar sobre la escucha es que dice el autor Byung-Chul Han, que muchas veces nombro. Sí. ¿Y por qué me remito a él? Porque es un autor que ha logrado escribir cosas muy complejas de la cultura actual de modo, diría yo, sencillo, casi telegramático, pero que al mismo tiempo permiten, cuando uno lee cosas de él, articular un discurso coherente, digamos, profundo, sostenido, y que permite también que fluya, digamos, el contenido, ¿no? Que quede algo como diciendo, ¿de qué está hablando, ¿no? Sí. Y que de alguna manera sea bajado y que se entiende, que la gente pueda comprender. Bueno, Chul Han, en un capítulo de este libro, La expulsión de lo distinto, todo un tema, porque en otros capítulos hay muchas cosas para decir, tiene un capítulo que lo titula Escuchar. Y él dice que en el futuro va a haber una profesión, seguramente, que sea de oyente, que no tiene nada que ver con un terapeuta, con un psicólogo o con todas las figuras de oyente que nosotros conocemos, sino que simplemente el oyente va a ser alguien al que le pagamos, dice Chul Han. Por supuesto que está jugando con una hipótesis, con una cuestión contrafáctica, al que le pagamos para que nos escuche y atienda a lo que escuche. Claro. Porque precisamente lo que se ha perdido hoy en nuestra cultura es la capacidad de escuchar. Uno habla, el otro hace que escucha, pero no está pasando nada. ¿Está con algún problema o está en su mundo? O está en su mundo, pero también eso tiene muchas perturbaciones, tiene muchas distracciones, hay un montón de elementos. No es que lo hace con mala intención el otro que no escucha, sino que se trata de un mundo que está altamente perturbado por exceso de información, por sobrecarga de estímulo. O suena el celular y decís, para. Exacto, claro, a lo mejor el otro te está contando en un momento determinado algo sumamente importante y bueno, pará, o no, ni siquiera eso. Esto también es importante, que creo que a todos nos pasa, que ni siquiera te dice pará, porque lo que vos tengas para decir, y atención a esta primera afirmación que es muy interesante, que yo después la leí en Chul Han, pero ya la había conceptualizado una vez, lo que uno tenga para decir no está tanto en la capacidad que uno tiene de hablar, de las ideas que ha gestionado en su cabeza, de lo creativo que es, sino en la capacidad de escucha que el otro tiene. Atención a esto, ¿no? En la radio creo que esto pasa. Sí, indudablemente. ¿Qué es lo que ocurre concretamente en esos términos? Yo puedo decir cosas realmente interesantes, articular un discurso profundo, decir cosas que a la gente le sirva, lo que vos quieras, toda vez que yo siento que del otro lado, o percibo del otro lado, el otro está escuchándome. Porque en realidad lo que yo tengo para decir no está tanto dentro mío como hablante, cuanto en el otro como aquel que escucha. Él es el que tiene de alguna manera el secreto, para decirlo así, o la llave para que yo pueda hablar. Si la gente entendiera esto, podría comprender un montón de cuestiones de por qué muchas veces no puede pensar cosas con coherencia, por qué muchas veces experimenta subestimación, por qué muchas veces siente que lo que dice no le interesa a nadie, que su vida es insignificante, no, en fin, que pasa como invisible bajo la mirada del otro. ¿Pero por qué? Porque realmente lo que uno tiene para decir, vuelvo a repetirlo, no está tanto en el dominio de uno cuanto en la capacidad de escucha del otro. Yo que soy docente, cuando estoy frente a los alumnos y noto que hay una gran distracción, es impresionante la perturbación y la distracción que uno siente, claro, y la incapacidad que en ese momento desarrolla para comunicar lo que quiere comunicar. Sí, que te descoloca. Y viceversa, cuando vos notás, por ejemplo, que hay alguien que te está escuchando realmente con la atención que amerita lo que querés decir, es impresionante cómo vos empezás a articular un montón de cuestiones que incluso vos mismo o vos misma te sorprendés de lo que estás diciendo. Y a ese respecto quiero contar otra anécdota que con mi amigo Valtorta, amigos en común, me acuerdo que él me acompañaba a disertar, por ejemplo, a distintas universidades de Córdoba, Santa Fe, fuimos a Buenos Aires, y a mí me ocurrió lo siguiente, vos prestá atención a esto que es muy interesante, ¿no? Estábamos en la Universidad de Santa Fe, nunca me voy a olvidar, en la UNL, y yo estaba disertando sobre un tema que no voy a decir ahora, es muy complicado. ¿Qué pasaba ahí? Había un montón de alumnos, había mucha gente, pero estaba él. Y si estaba él, para mí como amigo, estaban todos, ¿no? Claro. No faltaba nadie, claro, incluso los otros eran innecesarios, ¿no? Exacto. ¿Pero por qué? Porque yo descubrí en él que él me escuchaba. Y como él me escuchaba y me acompañaba, podía ayudarme a que yo llegue a la nota más alta de lo que podía dar, a la conceptualización más aguda, si vos querés, sí. o intelectualmente más lúcida, para compartirle a los otros las cosas. Ahora, de no haber este tipo de personas, que la amistad también tiene eso, sí,
hay como un recorte, digamos, de la interioridad. Algo no termina de salir a la luz, no termina de exteriorizarse, no termina de explicitarse. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo para que quede bien claro. Lo que yo tenga para decir no está tanto en mí, sino en lo que el otro, como escucha, puede ayudarme a que saque hacia afuera. Es una condición que en realidad se articula a través de una situación intersubjetiva, de una relación entre dos. O sea, yo puedo hablar muy lindo, ser muy inteligente, pero si del otro lado esa escucha yo percibo que no está, y empiezo como a naufragar de alguna manera, ¿no? Exacto. Generar algo, un contenido, una reflexión, o lo que fuere, que le capte la atención al otro, realmente es uno de los desafíos más impresionantes que hay hoy en día. No es tan sencillo, ¿no? Porque todo el mundo también, y ahí viene otra cosa, que en el mundo de las redes, en este mundo, la gente lo que hace, comunica algo, pero a título de publicidad, a título de exposición, pero no se está comunicando realmente. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Sí. O sea, no está comunicándose, está en una especie de individualidad encapsulada, tratando de decir algo a los demás para que lo escuchen, pero en el fondo y en definitiva, como dice Chulhan en este libro, en La expulsión de lo distinto, realmente no está generando un vínculo comunicativo. Sí. Esto también tiene mucha sutileza, por supuesto, y un montón de matices, ¿eh? Sí, Entonces, la cuestión no sé si pasa tanto, porque a veces culpamos al que comunica, lo culpamos por incapaz, no sé, lo que vos quieras, podemos decir muchas cosas. Lo cierto es que también la responsabilidad la tiene el que escucha, vuelvo a repetir. Si vos, por ejemplo, sos padre y a tu hijo jamás lo escuchás, ¿qué tipo de hijo o hija podemos tener ahí? Y después te empezás a quejar de las consecuencias negativas que ese niño o adolescente tiene, que sucumbió en la droga, en adicciones, que no trabaja, no estudia, no lee. Claro, pero si vos, que sos el primero, no le prestó atención, en adelante, ¿vos por qué pensás que él tiene que hacer algo que motive a los otros para captar la atención? ¿Se entiende? O sea, lo pones en una exigencia que vos a lo mejor en un momento determinado, cuando era necesario, no la cumpliste o no estuviste a la altura. Luego, más adelante, porque ves que no se desarrolla, que no hace nada, o lo que sea, lo terminamos culpando porque no ha tomado la vida en serio, lo que vos quieras, ¿no? Pero básicamente es la actitud de escucha la que al otro lo conecta consigo mismo, para decirlo así, articulando cosas que también después motiven. Sí, porque si a mí nadie me escucha, y por más interesante que sea lo que yo quiero hacer, de hecho a mí como filósofo me pasa también. Sí. Son muy interesantes las cosas, pero si no tiene quien te escuche. Claro, porque además también la escucha es altamente terapéutica, salutífera, como dice Chulhan. La escucha, de hecho, ¿qué es eso? Pero no la escucha psicoanalítica, terapéutica, en donde vos vas y hablás y el psicólogo anota, hace como hace como si, sino que es escucha en donde el otro realmente está comprometido, no se está escuchando a sí mismo, sino que te está escuchando vos y está tratando de que vos puedas llegar a esa palabra mejor para decir lo que querés contarme. Porque viste que también hay una articulación en la palabra, en la narrativa que vos estás utilizando, en las maneras que vos tenés de decir las cosas. No es solamente decir, bueno, a ver, te escucho, contame más o menos. No, uno también va buscando dentro de uno la palabra adecuada para comunicarte algo. Pero eso se logra en ese tiempo de demora donde yo le doy tiempo, le doy espacio al otro, donde también yo me instalo, como dice Elías Canetti, un autor, me instalo en la herida. La herida, dice, hay dos tipos de personas, dice Elías Canetti, un escritor alemán. Uno que se instala en las heridas, otro que se instala en la casa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Instalarme en la herida es permitir la irrupción del otro, ¿sí? Instalarme en la casa de alguna manera es la metáfora de cerrarme dentro de más o menos lo que yo quiero y te escucho a vos, pero después lo traduzco solo sí a mis términos y te doy una devolución que solamente tiene que ver conmigo, pero no tiene que ver con lo que vos me contaste, ¿no? Exacto. Es decir, una verdadera escucha, esto es muy difícil de lograrlo también, respeta la alteridad, digamos, del otro, la otredad, la característica típica del otro. No es reducir a lo otro a lo que yo quiero, sino acompañarlo en lo que le está realmente pasando, sintiendo o lo que está expresando. Es respetar la diferencia insalvable que existe entre el yo y el tú. No hay una reducción a lo mismo.
Esa es la verdadera escucha. Entonces vos podés rasgarte las vestiduras, decir cómo me vas a... Pero la idea sería poder escuchar al otro en su situación concreta, pero para eso yo necesito, como dice Canetti, instalarme en la herida. Es decir, la herida abre puertas, da entrada a lo que el otro me cuenta, sin juzgarlo, sin condenarlo, para que también el otro pueda escucharse a sí mismo. ¿Se entiende? O sea, si vos realmente me escuchás a mí, yo voy a tener capacidad luego de escucharme a mí mismo. Ahora, ¿por qué? Porque justamente la capacidad de escuchar la voz interior está articulada en la capacidad que el otro tenga también de escucharme a mí. Hay como un feedback que se retroalimenta. Es decir, nadie se escucha solo. Yo me escucho a través del otro. ¿Se comprende, no? Entonces, el silencio del otro habilita el advenimiento de la voz interior. Por ejemplo, creo que era Citarrosa que decía, amigo, tu silencio calla lo que dicen los... Creo que es así lo que dicen los demás, como diciendo, a ver, en tu silencio yo puedo encontrar de alguna manera la posibilidad de decirme tal cual soy. Mientras que los otros dicen una serie de pestes sobre mí, yo encuentro que vos estás permitiendo decir mi verdad, ¿no? Entonces eso es lo que el juego de la escucha va provocando y va también generando un estímulo sanador, porque vos decís, estoy frente a una mirada o a los oídos de alguien que realmente me está prestando atención, y ahí yo empiezo a sentir que yo valgo. Esto es muy importante. Y además también después viene otra dimensión que explica Chul-Han. Yo lo estoy simplificando mucho esto, porque Chul-Han si bien es un autor simple, pero tiene como una profundidad que hay que ir. Por eso a veces tengo la tendencia yo a leer algunos párrafos, algo para empezar a analizar puntualmente lo que está diciendo. Pero en la dimensión de la escucha también hay una politización, por ejemplo, del sufrimiento. ¿En qué sentido? En que para que nosotros podamos salir de algunas molestias, dolores de la vida, traumas, sufrimientos en general, por las razones que sea, necesitamos politizarlo, es decir, necesitamos que eso circule, que la palabra circule, que haya mucho que nos escuchen, que nos presten atención, que nos juntemos. Ahora, hoy en día, por ejemplo, lo que se busca hacer en las redes, que esto está diseñado efectivamente para lograr ese efecto, es que cada uno quede atrapado dentro de una especie de burbuja individual donde tiene que gestionar sus propios dolores y sufrimientos solo. Incluso caretearla, como se dice, para no mostrar debilidad, para no mostrar que uno es endeble, que no puede, que no lo logra. Entonces, oculta todo eso. Uno lo puede percibir y la gente sabe de eso. Vos hablás con alguno y decís, che, yo tengo mi hijo que estoy renegando con esto. El otro dice, no, el mío es perfecto. Y a lo mejor está hundido en la cocaína. Entonces, esta situación también, aunque parezca algo de mala intención de parte del otro, de ocultar, en realidad no tiene tanto que ver con eso, cuanto con el hecho de encapsular el dolor, el sufrimiento, no politizarlo, no comunicarlo y tratar de gestionarlo en términos individuales, que eso es lo peor que te puede pasar. Es cierto lo que dice Lacan, por ejemplo, ¿no? Una cosa es lo que uno dice, otra cosa es lo que el otro escucha. Eso también es verdad. ¿Por qué? Y esto también es una cuestión filosófica muy profunda, porque en todo diálogo el punto de partida es un malentendido. Nunca partimos de la comprensión mutua o del entendimiento transparente, claro, sobre lo que estamos diciendo, sino que partimos siempre, el diálogo, el punto de partida es justamente un disturbio en la comunicación, ¿no? Una confusión. Pero si nosotros tenemos capacidad de demora, de detenernos, de disposición de la escucha, eso que en un momento era confuso empieza lentamente a aclararse, ¿no? Y entonces todo lo que yo quise contar, por ejemplo, empieza como a llegar a la palabra de una manera como mucho más clara y la comprensión empieza a aumentar, vuelve justamente la comprensión algo más recíproco, incluso democrático, porque no está esta tiranía de que, yo escuché que vos dijiste, bueno, pero para que a eso que yo dije le falta un relato de no sé cuántas páginas. Un pedacito. Claro, porque si no se aísla, como pasa en el mundo de la comunicación y del periodismo, que se descontextualiza y se pasa un fragmento y se le quita todo la trama de nexos que tiene con todas las cosas. Luego, la conclusión que podemos hacer acá también tiene que ver con otro evangelio que está analizado en mi libro, Jesús el hermeneuta débil, digamos, Jesús el intérprete, quiere decir débil, en donde le presentan a Jesús a un sordo mudo
y le piden que le imponga las manos. Con esto vamos a terminar, ¿eh? Bien. Y después de ahí podemos analizar. ¿Y qué es lo que hace Jesús? No le hace caso a lo que le piden, sino que lo lleva, genera un clima para ese sordo mudo de escucha, y entonces el mudo empieza a hablar. Vos fíjate qué interesante, ¿no? ¿Por qué no hablamos muchas veces? Esta es la conclusión de esto que estamos diciendo. Porque no nos escuchan. ¿Sí? Claro. O sea, vos decís, bueno, pero... Sí, prefiero callar. Claro. No me están ¿Por qué escuchando? entonces empieza a establecerse un halo de silencio en la familia? Y te empezás en la a encerrar. Claro. El encierro, ¿por qué se va gestionando un encierro, un aislamiento, digamos, creciente? Por la incapacidad del otro de escucharme. Exacto. ¿Sí? Entonces, si el otro no me escucha, yo no puedo soltar la lengua y voy enmudeciendo, no hace falta que sea el mudo del evangelio, pero voy enmudeciendo, voy callando gradualmente acerca de las cosas más importantes. Luego de ahí en adelante pueden pasar muchas cosas. Hijos que sucumben en adicciones, gente que se separa, el otro que empieza a romper un vínculo, y así podemos hacer cuenta de un montón de consecuencias. Sí, sí. De hecho, podría hablar mucho de eso también en virtud de un tema de Callejero que se llama, bueno, no me sale ahora el nombre, pero que en el tema habla de eso, es decir, algunos que te determinan el ranking del nunca jamás, ¿no? Vos fíjate qué interesante esa letra, es decir, gente que no te escuchó, no te presta atención, decir, no sirve esta banda, qué sé yo, Claro. Dejen de molestar acá. Entonces, me parece que va de eso, o sea, lo más importante que uno tiene para decir no está en uno, está en el otro, en lo que el otro escuche. Muchas bandas mueren sin el apoyo de esto.